Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el método científico. Vamos a poder nosotros constatar cómo el extraordinario Galileo Galilei fue valiente y se enfrentó ante el poder oral y argumentativo del filósofo Aristóteles de la época, y él con su valor logró establecer que el método científico es una forma para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. Adelante. Bueno, ¿de dónde proviene el término método científico? Proviene de la palabra griega meta, que significa hacia, a lo largo, odos, camino, y del latín ciencia, que significa conocimiento. Es decir, método científico quiere decir el camino hacia el conocimiento. En palabras más simples quiere decir que es el método de investigación usado en la producción de conocimiento, sobre todo en las ciencias, hablando de química, de física, de biología. Los pasos para el método científico son los siguientes. Primero, observar, posteriormente, plantear el problema, formular una hipótesis, realizar una investigación bibliográfica, realizar experimentos, corroborar los datos y emitir una teoría. Veamos cada uno a detalle. Observar o investigar. Quiere decir que vamos nosotros a ver con detenimiento cada uno de los detalles del fenómeno que nos está interesando. Ver si es grande, ver si es pequeño, sus colores, su brillo, cómo se comporta. Es lo que tenemos que nosotros realizar para observar el fenómeno. Posteriormente que observemos el fenómeno, nos vamos a plantear una pregunta acerca de qué problema es el que presenta ese fenómeno, ¿sí? Hay que ser muy específico porque pues podemos divagar e irnos por detalles, ¿sí? Para que no se complique la investigación o el estudio que nosotros queremos realizar. Luego que ya identificamos el problema, vamos a establecer una posible respuesta a la pregunta que nos planteamos en el paso anterior. A esta parte la conocemos como la hipótesis. Para hacer una buena hipótesis ayuda mucho investigar, leer los antecedentes que están publicados acerca del tema, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado en que esta hipótesis la podamos nosotros comprobar experimentalmente. Ok, una vez que planteamos la hipótesis, vamos a proceder a realizar la experimentación, ¿sí? En la experimentación, nosotros vamos a fijar unas condiciones, ¿sí? Y vamos a tomar algunas como las variables del experimento, ¿sí? Necesitamos hacer una lista de todo lo que vamos a utilizar para realizar la experimentación, como pueden ser los equipos, los materiales, las personas, el sitio donde vamos a hacer la experimentación y cuánto tiempo va a realizar esta investigación, ¿sí? Una vez que todo esto esté bien definido, entonces nosotros vamos a proceder a realizar la experimentación y la recopilación de todos los datos que se generen para luego procesarlos y analizarlos. Cabe señalar que no es estricto que la experimentación se realice en un laboratorio. Puede ser uno de física, uno de química, uno de biología. De física es la asignatura que estamos nosotros llevando, pero también puede realizarse en un parque, en casa, en una cocina, ¿verdad? En el lugar donde se está realizando, donde se está investigando el fenómeno que nos interesa. Bueno, antes de llegar a la conclusión, debemos nosotros de analizar todos esos resultados numéricos que pudimos obtener de las variables que decidimos estudiar. No sé, la temperatura, el aumento de la longitud, una variación en el volumen, una condición de presión, ¿sí? Todos esos datos numéricos que nosotros vamos a obtener en la experimentación tenemos que analizarlos. La manera como se analizan es normalmente se elaboran gráficas, pueden ser lineales, gráficas de pastel, y se someten además a un estudio estadístico, tan sencillo como puede ser la determinación del valor promedio
en la determinación de la desviación estándar, es decir, qué tanto se aleja del valor promedio, ¿sí? Y luego comparar estas desviaciones estándar para poder definir si hay o no una diferencia en el resultado cuando se hizo un cambio en la variable determinada, ¿sí? Una vez que nosotros ya realizamos este análisis de datos, podemos entonces llegar a una conclusión que apoye o que refute la hipótesis, ¿sí? Y debe de ser la conclusión basada en los resultados. No se vale predecir algo o suponer algo de unos datos que nosotros no obtuvimos, ¿verdad? Bueno, y una vez que entonces ya nosotros obtuvimos la conclusión, entonces podemos emitir una ley o una teoría. En dado caso de que la hipótesis sea refutada, entonces podemos nosotros replantear una nueva hipótesis, variar las condiciones y entonces generar una serie de experimentos nuevos, obtener datos nuevos y volverlos a analizar. En esta imagen, si resumo todos los pasos del método científico que podemos observar que son 4 etapas principales. La etapa de la observación, es decir, el reconocimiento del problema después de que observamos el fenómeno en la naturaleza, la formulación de la hipótesis, es decir, suponer, ¿sí?, cómo vamos a resolver ese problema que estamos planteando, y posteriormente la etapa de la experimentación, donde, como mencioné, se trata de fijar las variables, ¿verdad? Ahí se requiere a veces de diseñar el experimento y con los resultados obtenidos se podrá rechazar o no la hipótesis. Y por último, pues, la etapa de las conclusiones, ¿verdad? Una vez que ya aceptamos la hipótesis o la rechazamos, entonces es posible llegar a emitir una ley y una teoría. En caso dado de que la hipótesis no fuera comprobada, pues entonces replanteamos una nueva y podemos otra vez iniciar las diferentes etapas del método científico. Cabe señalar que no es un método estricto, ¿sí? Es un método que nos indica el orden en el que se debe de llevar a cabo la investigación de un problema. Veamos un ejemplo, ¿sí? Si nosotros queremos investigar, por ejemplo, cómo se comporta un resorte cuando nosotros lo estiramos con diferentes masas, es decir, le aplicamos diferentes fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos establecer? ¿Cuál será la relación, las variables que van en este fenómeno? ¿Sí? Eso es la pregunta que nos podemos nosotros hacer, ¿sí? Y bueno, luego podríamos plantear una hipótesis. Por ejemplo, puedo decir yo, en la medida en la que yo le vaya aplicando más fuerza al resorte para estirarlo, en esa medida su longitud va a incrementarse hasta llegar a un punto en el que pudiera romperse, ¿sí? Bueno, entonces ya después de ahí podemos nosotros ir a investigar en libros de texto, el propio, en otros libros o en sitios de internet donde hablen del fenómeno, cuáles son los estudios previos que se han tenido de este fenómeno, ¿no? Podríamos encontrar a lo mejor resortes de diferentes materiales, de plástico, de resortes de hules, ¿sí? Resortes metálicos inclusive, y podemos ver nosotros qué es lo que se ha hecho al respecto, ¿verdad? Ya después de que hicimos esta investigación, pues entonces nosotros vamos a fijar nuestras variables, ¿no? Por decir, por cuenta, ¿dónde lo vamos a realizar? Si tenemos un laboratorio de física, bueno, lo haremos en un laboratorio de física, donde probablemente con un soporte universal podamos atornillar el resorte y tengamos probablemente pesos fijos, ¿sí? No sé, de 50, 100, 200, 500 gramos, ¿sí? Y un recipiente donde podemos colocarlos, donde entonces van a ser estos valores proporcionales, y vamos a poderlos aumentar y vamos a ir observando cómo es que se va deformando este resorte, ¿no? Le podemos poner al soporte universal una regla, condicionarle ahí un instrumento de medición que me permita registrar el dato, ¿verdad? Ya una vez que lo haga yo, les digo, puede ser en el laboratorio de física o lo podemos hacer en el patio de tu casa, en tu recámara, si es que tienes cosas que puedas tú implementar como un dispositivo.
Entonces tomas ya el registro de todos los datos, importantísimo muchachos, por favor, ¿sí? Registren escrito o en una hoja de Excel, en su tableta, en su celular, hagan su hoja de Excel, pero que queden registrados. Yo les recomiendo utilizar solamente la fotografía porque luego se mezclan con nuestras fotografías en nuestra galería y entonces luego no encontramos los datos y bueno, ya, todo lo que habías planeado al inicio se echó a perder. Asumiendo que ya lo hicimos con orden, entonces ya analizamos los datos, podemos hacer nuestras gráficas, podemos trazar, por ejemplo, en el eje X, cómo se fue incrementando los gramos, 10, 20, 30, 50 gramos, y en otro lado, en el eje Y, cómo fue aumentando la longitud, ¿no? Que probablemente de punto en 1 a punto 1, ¿no? Fue creciendo punto 10, punto 11, punto 12, o de 5 en 5, punto 15, punto 20, lo vamos registrando, ¿verdad? Y trazamos la gráfica que pudiera ser una gráfica en línea recta y nosotros tenemos que interpretar esta recta. En caso de que sea así, entonces pudiéramos nosotros podemos comprobar que efectivamente al aumentar la masa, es decir, al aumentar la fuerza, la longitud en la que se incrementó el resorte fue proporcionalmente a esta masa, por eso es que nos daría una línea recta, ¿verdad? Y en ese caso pues estamos aceptando nuestra hipótesis y entonces podemos concluir que la deformación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se aplica al mismo. Bueno, pues ahora te queda de tarea que tú observes lo que hay a tu alrededor, si veas algún fenómeno que te interese, sí, que sea de tu agrado, que te motive a estar observando qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y que tú vayas planteando todos los pasos del método científico, ¿sí? Para que en una forma concreta tú me menciones un ejemplo de cada uno de esos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que estudiarías de ese fenómeno? ¿Sí? ¿Cómo lo registrarías? ¿Qué variables son las que tú considerarías apropiadas para medir el fenómeno? Si tu hipótesis inicial se acepta o se rechaza y que puedas tú puedas tú ser capaz de emitir una teoría. Esa es tu tarea, ¿sí? Te pido de favor que también lleves entonces tus materiales al salón de clases para que ahí tú me demuestres en plenaria cómo fue que aplicaste el conocimiento del método científico. Pues por mi parte es todo, espero que te haya sido de utilidad esta información, la puedes consultar en mi canal de YouTube las veces que quieras y si hay una duda. Nos estamos viendo en el salón, hasta luego.